La prueba indiciaria en casos de delincuencia organizada y casos complejos. Es una temática sumamente importante en estos momentos en los cuales nuestros países, como es el caso de Ecuador, Colombia, Perú, nos enfrentamos a un fenómeno de crimen organizado transnacional de altísimo nivel. Un fenómeno que viene golpeando fuertemente a todas nuestras naciones, que tiene el potencial de desestabilizar nuestras democracias y de poner en riesgo nuestro orden constitucional. Así pues, viene un tema que nos puede orientar de alguna manera a cómo mejorar las capacidades de investigación de nuestros organismos de persecución penal, aplicando un instituto que claramente no es nuevo en el ordenamiento jurídico. La prueba indiciaria es uno de los institutos jurídicos más antiguos, se conocen desde los tiempos del derecho romano, pero por supuesto tiene que ser repensado en el marco de las categorías que orientan la teoría jurídica moderna. Por eso esta presentación la voy a dividir en 6 momentos. Un primer momento donde quiero poner de presente unas reflexiones sobre la naturaleza de la epistemología judicial moderna y toda la reflexión que viene adelantándose en torno al problema de la verdad en el proceso penal. Luego abordaré los conceptos basales del régimen probatorio en materia penal, de la prueba criminal, para poder articular en un tercer momento cuál es el papel del indicio en todo este proceso de actividad probatoria. Luego trataré de marcar una línea que nos permita diferenciar el indicio de la presunción, para luego entrar a explicar cuál es la utilidad práctica del indicio en 2 puntos fundamentales. ¿Cuál es la importancia del indicio como una herramienta para el diseño del plan de la investigación? Y luego, ¿cuál es la utilidad o la importancia del indicio en las investigaciones contra el crimen organizado? Puesto así en esos términos, entonces comenzaré con nuestro primer punto, que es la epistemología judicial. Cuando uno mira cuál ha sido la evolución de las lógicas y las racionalidades que hay en el proceso penal, básicamente la forma en la que han evolucionado los diferentes modelos de enjuiciamiento criminal a lo largo de la historia, uno puede encontrar que una posición que se ha venido sosteniendo en el hemisferio occidental, básicamente en Europa y América Latina, que es fundamentalmente la idea de que el proceso penal persigue la administración de justicia, y en esa medida el proceso penal cumpliría unas funciones no solamente político-criminales, sino también unas funciones morales, en el sentido de que la administración de justicia, en el sentido estricto del tema, pues apunta a la materialización de la justicia como un valor dentro de la sociedad. Y aquí pues viene todo el gran discurso de la justicia que podemos nosotros rastrear en sus orígenes más antiguos hasta la Grecia clásica. Y podemos también encontrar que una parte fundamental de ese discurso del proceso penal como un medio para la obtención de justicia nos lleva a la noción de que la verdad dentro del proceso penal es un presupuesto para la administración de justicia. El proceso busca realizar la justicia material, pero para ello se necesita primero saber qué fue lo que pasó. La verdad se convierte así en un presupuesto para la administración de justicia. Esta noción del proceso penal así entendida no ha sido constante a lo largo de la historia. Cuando uno revisa cómo han evolucionado los diferentes sistemas de enjuiciamiento criminal, uno puede encontrar que ha habido momentos en la historia en los que el proceso penal no ha tenido nada que ver con la verdad. Momentos en los cuales el proceso cumple una función básicamente como una tecnología para la sofisticación de los mecanismos de resolución de conflictos. Y en esa medida, ni la verdad ni la justicia cumplen realmente un papel determinante en la arquitectura del proceso judicial. Ese es el caso, por ejemplo, de los modelos de enjuiciamiento criminal que predominaron durante la Baja Edad Media y que fueron muy propios de los pueblos indogermanos que se ubicaron en el norte de Europa, como era el caso de los pueblos visigodos, ostrogodos, francos, alamanes,
que debido a sus tradiciones ancestrales estaban mucho más entroncados en un modelo de enjuiciamiento criminal que perseguía la pacificación, la denominada pax pública, y en los cuales se aplicaban técnicas y procedimientos como los juicios de Dios o las denominadas ordalías, cuya finalidad no era claramente encontrar la verdad. Con las denominadas ordalías no se buscaba encontrar la verdad para administrar justicia, sino simplemente desarrollar algún mecanismo sofisticado que permitiera que se resolviera el conflicto sin acudir a la violencia que pudiese desestabilizar la armonía que debía existir entre los diferentes clanes para poder asegurar su permanencia en determinados territorios. Con esto lo que quiero señalar es que el problema de la verdad y la justicia en el proceso penal no es algo que uno pueda dar por descontado. Uno no puede afirmar que la justicia y la verdad es algo inherente al proceso judicial, porque han habido modelos de enjuiciamiento criminal que no han tenido nada que ver ni con la justicia ni con la verdad. Pero, por lo menos en lo que nos toca a nosotros, el modelo de enjuiciamiento criminal predominante en América Latina, por lo menos desde los últimos 3 o 4 siglos, ha sido un modelo de enjuiciamiento criminal que sí tiene esa vocación de encontrar la verdad y encontrar la justicia. Y en esa medida es un modelo de enjuiciamiento criminal que se entronca en las raíces de lo que era el derecho penal y el derecho procesal penal de las sociedades romanas. Un proceso penal que estaba diseñado básicamente como un modelo epistemológico. Para la sociedad romana, como heredera pues de la cultura grecolatina, la lógica del proceso judicial era la lógica de un proceso epistemológico diseñado para encontrar la verdad. Por eso, el proceso judicial romano era un proceso que tenía como uno de sus elementos angulares el componente probatorio. Todo el régimen de las pruebas fue un régimen desarrollado principalmente porque se entendía que la finalidad del proceso penal era encontrar qué era lo que había pasado. Pero cuando hablamos de la verdad dentro del proceso penal, así como era entendido en la sociedad griega, como era entendida en el derecho romano, y como era entendido en nuestras sociedades durante el siglo XVII, el siglo XVIII o incluso el siglo XIX, estamos hablando de un modelo judicial dirigido a encontrar la verdad, pero la verdad entendida de un modo particular. No es cualquier concepto de verdad, era el concepto de verdad entendido como se entendía por parte de Aristóteles y de Platón, la denominada verdad como correspondencia. Recordarán ustedes, por ejemplo, en los diálogos de Platón, concretamente en el diálogo de la República, cómo Platón planteaba el famoso mito de la caverna. Platón decía que el proceso de encontrar la verdad se asemejaba mucho a un escenario en el cual los individuos están sentados en una caverna, mirando de frente hacia la pared y a sus espaldas el fuego de una hoguera. Y decía Platón que entre el fuego y la espalda de las personas desfilaban una serie de objetos y que esos objetos iban proyectando contra la pared unas imágenes imperfectas, desdibujadas, producto del paso frente a la hoguera, y que los individuos que estaban sentados de espalda a la hoguera y mirando la pared únicamente podían percibir las sombras que proyectaban esos objetos dentro de la caverna. Con esto lo que Platón decía es que el proceso de encontrar la verdad es un proceso caracterizado por una profunda desconfianza respecto de la percepción sensorial del mundo. Lo que nos decía Platón es que nosotros a través de los sentidos percibimos simplemente representaciones imperfectas de los objetos y que por esa razón la única manera realmente de acceder al ser en sí, a la esencia, al objeto en cuanto tal, era a través del ejercicio de la razón. Por eso él decía que este mundo sensible era un mundo de representaciones imperfectos y que el mundo real, el mundo de lo que realmente es, el mundo de las esencias o de los neumenos, como lo decía en su trabajo, se encuentra en el mundo de las ideas. Y que para el hombre liberarse de las cadenas de la caverna y poder ver el mundo como realmente es, necesita apelar a la razón, al intelecto, para elevarse al mundo de las ideas. Esta idea, por supuesto, influyó profundamente a Aristóteles y a todos los presocráticos. En el caso específico de Aristóteles, él llevó esta noción de la verdad a un nivel mucho mayor, a un desarrollo mucho mayor,
y sostuvo por primera vez lo que se conoce como el concepto de verdad como correspondencia. Aristóteles nos decía básicamente que el proceso de conocimiento es un proceso de interacción entre un sujeto que conoce y un objeto que conoce, tal como ustedes lo ven en la diapositiva. Es decir, que el sujeto entra en interacción con el sujeto a través de la percepción sensorial y que como producto de ese intercambio sensorial entre el sujeto de conocimiento y el objeto de conocimiento, el sujeto comienza a hacer uso de la razón para formarse una representación mental, una idea de lo que es el ser en sí del objeto que está observando. Y entonces esa representación mental puede o no coincidir a lo que realmente es la esencia del objeto. Cuando la imagen o representación mental del sujeto que conoce coincide con el ser en sí que se está observando, se puede afirmar que la idea es verdadera. Por el contrario, cuando esa imagen no corresponde, se dice que la imagen es falsa. Por consiguiente, la noción de verdad que profesó Aristóteles y que influyó decisivamente en los sistemas judiciales griego y romano fue la idea de que la verdad es una verdad como correspondencia, donde el sujeto que conoce debe buscar una imagen o representación mental que coincida con la esencia o con el ser en sí de lo que se está observando. Trasladado esto al proceso judicial, desde los tiempos de Aristóteles hasta bien entrado el siglo XX, se vino sosteniendo que la función judicial era una función epistemológica de indagación de la verdad, entendida como verdad como correspondencia. En el ámbito de lo criminal, el investigador, el operador judicial, se ve abocado a tratar de averiguar qué fue lo que pasó, cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió un hecho del cual él no tiene noticia directamente, que él no presenció, que él no pudo percibir por sus sentidos. En ese sentido, la indagación judicial, la indagación criminal se parece mucho a la indagación histórica, porque estamos averiguando por un hecho que ya ocurrió. Como el investigador, el operador judicial no puede percibir directamente el objeto de conocimiento, lo conoce de manera indirecta a través de los medios de prueba. Y entonces, el gran desafío de la investigación judicial es tratar de extraer de los elementos materiales de prueba o de las evidencias físicas la información que se necesita para hacerse una representación mental de qué fue lo que pasó. Claramente, desde los tiempos del derecho romano, se entendió que los medios de prueba son confusos, que los medios de prueba son contradictorios, que los medios de prueba no necesariamente muestran una verdad al rompe y que muchas veces es necesario interpretarlos. Por consiguiente, no hay una certeza acerca de que lo que se está percibiendo sensorialmente y de que la imagen mental, la representación mental que se hace el operador judicial realmente corresponda a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el hecho que pretende desentrañar. Luego existe la posibilidad de que su representación mental no coincida con la forma como ocurrió la realidad. De hecho, se reconoce que esa verdad material, es decir, cómo ocurrieron los hechos materialmente, es inescrutable, que es muy difícil saberlo y que probablemente nunca tendremos la tranquilidad, nunca tendremos la seguridad ni la certeza de qué fue lo que ocurrió. Lo único que podemos nosotros es tener la información que proveen los medios de prueba y a partir de ahí hacerse una representación mental lo más razonable posible de cómo pudo haber ocurrido ese hecho. Por eso es que algunos autores clásicos, el caso por ejemplo de Francesco Carneluti o el caso por ejemplo de Mittermeier, decían que dentro del proceso penal había que distinguir un concepto de verdad material o de verdad real, de verdad verdadera y un concepto de verdad procesal. Y para estabilizar la validez de la decisión judicial y poder cumplir ese propósito epistemológico y moralizante de administrar justicia, estos autores sostenían que la validez de la decisión judicial no dependía de la verdad material, no dependía de que el funcionario realmente alcanzara el conocimiento de la verdad verdadera, sino que bastaba que se alcanzara una verdad procesal. Diría Carneluti que la sentencia es válida en tanto se fundamente en la verdad que emerge de los medios de prueba,
en tanto se fundamente en la verdad procesal, independientemente de que ésta coincida o no con la verdad verdadera, por cuanto no tenemos forma de establecer si la verdad procesal y la verdad verdadera realmente coinciden. Como ustedes ya advertirán, este es un concepto de verdad poco útil, porque al final del día estamos reconociendo que tampoco tenemos certeza y que esa verdad procesal no es otra cosa que una quimera, no es otra cosa que un sofisma para esconder las dificultades propias de la epistemología humana. En el proceso de evolución, esta teoría de la verdad como correspondencia que ustedes ven en la gráfica y que fue defendida durante muchos siglos sobre la base del mismo desarrollo que le había dado Aristóteles, comenzó a ser cuestionado ya hacia mediados del siglo XIX, y fueron los estructuralistas, los nihilistas, los existencialistas quienes comenzaron a poner en tela de juicio esa noción de que existiera una verdad absoluta y que existiera una verdad anterior al hombre. Durante mucho tiempo se sostuvo que la verdad era una y que la verdad era anterior al hombre, y que el hombre, a través de su intelecto, lo único que podía hacer era descubrir esa verdad. El propio Federico Nietzsche, en su Gaia Ciencia, afirma algo así como que en un lugar de este inmenso universo, unas criaturas infinitamente vanidosas inventaron el conocimiento. Una palabra, una expresión bastante desafiante, irreverente si se quiere, porque él está señalando que el conocimiento, que apunta fundamentalmente a la aprehensión de la verdad, no es un proceso de descubrimiento, sino que es un proceso de invención. Y entonces, en ese orden de ideas, no es el juez el que descubre qué fue lo que pasó, sino el juez construye lo que pasó. La verdad es un proceso constructivo, es un constructo, no un proceso de descubrimiento. Y ello comienza a figurar de una manera muy importante cuando comienza a plantearse la noción de que esa figura que había planteado Aristóteles de un sujeto de conocimiento y un objeto de conocimiento es incompleta. Jean Piaget, uno de los grandes psicólogos de comienzos del siglo XX, que estudió a profundidad los procesos de aprendizaje escolar y fue uno de los grandes desarrolladores de la pedagogía moderna, decía: mire, el proceso de aprendizaje de un individuo en la sociedad no es un proceso aislado. La relación entre el sujeto de conocimiento y el objeto de conocimiento no es una relación inmediata, es una relación mediata, porque el sujeto no conoce al objeto de manera directa, sino que lo conoce a través de la ventana del contexto económico, político, social, humano, religioso en el que vive. Uno no conoce ubicado en la estratosfera. Uno conoce a un objeto en un momento y en un lugar específico de la historia, con algunas características y particularidades que determinan esas circunstancias en las que se conoce. Y uno no se puede desprender del contexto en el que conoce. Por consiguiente, el individuo conoce al objeto de conocimiento desde un paradigma, es decir, desde un conjunto de estructuras sociales, mentales, humanas, que determinan la forma en la que lo conoce. Por consiguiente, esa imagen del individuo, el sujeto de conocimiento aquí solito y el objeto de conocimiento aquí solito, no responde a la realidad. Hay que tener en cuenta el entorno y el contexto. Y eso es un primer paso para entender que mis relaciones humanas inciden profundamente en el proceso de conocimiento. Cuando hablamos del contexto, no estamos hablando de algo etéreo, estamos hablando de un contexto en el que yo estoy rodeado de personas que me influencian y que me determinan, mis padres, mis educadores, mis amigos. El entorno mismo en el que me encuentro y los sujetos que están en el entorno son los que me determinan. Y esas relaciones humanas son las que definen esos paradigmas desde los cuales yo conozco. Por consiguiente, aquí comienza una gran línea de investigación muy interesante, y es el papel de la comunicación dentro del proceso de conocimiento. Y no solamente el papel de la comunicación, sino más específicamente el papel del lenguaje en el proceso de conocimiento. Immanuel Kant, en su crítica a la razón pura, en su crítica a la razón práctica y en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, sostuvo insistentemente que el proceso de conocimiento es una aplicación de las categorías a priori sobre la materia. Básicamente lo que sostenía Kant es que
yo tengo en mi cabeza una gran cantidad de preconceptos y de estructuras mentales que mi cabeza está determinada por una lógica y una racionalidad que ha sido sembrada allí por el entorno en el que me desarrollo, y que es a través de la aplicación de esas estructuras y de esas lógicas y de esas racionalidades que yo conozco al objeto. Y esas estructuras están en mi cabeza porque alguien las puso allí, porque hacen parte de un proceso de interacción con otros sujetos. Desde muy temprana edad el sujeto interactúa con otros y esas interacciones van formando sus estructuras mentales. Ahora, la forma en la que interactuamos los seres humanos es a través de la comunicación. Nosotros interactuamos a través del lenguaje. Y en el proceso de interacción vamos construyendo estructuras que no son individuales. Las estructuras a priori de las que hablaba Kant son estructuras colectivas. Son estructuras que desarrollamos entre todos a través de un proceso de acción comunicativa muy complejo. Un proceso de interacción comunicativa en el que participamos todos, en el que por supuesto hay actores determinantes como la ciencia, por ejemplo. El proceso de construcción de conocimiento científico es un procedimiento privilegiado porque tiene la capacidad de influir decisivamente y de manera importante en los desarrollos de las estructuras colectivas. Cuando uno lee artículos científicos, revistas científicas, le cree más que le cree a otro tipo de documentos. Y en esa medida, la capacidad de influencia de la ciencia en las estructuras colectivas es mayor. Pero al final estamos entre todos construyendo estructuras colectivas. Y son esas estructuras colectivas las que nos van a permitir llegar a consensos acerca de qué es la verdad. Y entonces esa frase de Nietzsche de finales del siglo XIX, de que el conocimiento no se descubre, sino que el conocimiento se inventa, comienza a ganar fuerza. Comienza a ganar fuerza porque comenzamos a entender que lo que nosotros llamamos verdad no es algo anterior a nosotros. Las categorías que nosotros entendemos y aceptamos como verdaderas son productos de acuerdos intersubjetivos, donde todos interactuamos y todos construimos de alguna manera esa verdad a través de un proceso de acción comunicativa. Y entonces aquí ese proceso de comunicación está mediado fundamentalmente por el lenguaje que utilizamos. Y aquí aparece entonces una noción muy importante que es el concepto de noción semántica de la verdad, desarrollada por autores como Tarski, por ejemplo. Y ellos dicen, al final cuando usted tiene que juzgar la verdad o la falsedad en algo, usted no está juzgando la verdad o la falsedad en abstracto, usted está juzgando la verdad o la falsedad en función de las palabras, de las proposiciones, de las oraciones que utiliza la persona para describir la realidad. Entonces cuando yo estoy comunicándome con alguien y estoy tratando de persuadir a esa persona de mi idea, yo tengo que utilizar el lenguaje para describirle mi percepción, para describirle mi apreciación, para describirle mi convencimiento. Y esa persona juzgará la veracidad o la falsedad de mis opiniones, de mis convicciones, de mis creencias, no a partir de lo que yo pienso o creo, sino a partir de las palabras que utilizo para describirla. Por eso es que la palabra se vuelve tan importante en el proceso de intercambio de ideas, porque uno conoce lo que piensa una persona no a través de un auscultamiento físico de sus ideas. Yo no puedo saber lo que está pensando otra persona. Yo solamente puedo aproximarme a sus ideas a partir de sus palabras. Y yo comienzo a revisar sus palabras y a juzgar la veracidad a partir del sentido de sus palabras. Entonces noten que ese proceso de interacción comunicativa mediado por las palabras es fundamental para poder construir un concepto de verdad conjunto. Esto trasladado al proceso penal tiene una dimensión muy importante, porque la noción clásica suponía que el juez debía llevar a cabo un proceso de indagación para descubrir una verdad anterior a él y que se aproximaba de manera mediata a través de los medios de prueba para lograr dibujarse una imagen borrosa e imperfecta. Bajo ese sentido, la verdad se vuelve algo esquivo en el proceso penal, algo difícil de alcanzar. Casi que podríamos decir que bajo la lógica de la verdad como correspondencia, la teoría clásica procesal convertía la verdad en una utopía dentro del proceso. En cambio, cuando comenzamos a aceptar que la verdad no es algo anterior al hombre, sino que la verdad es un constructo intersubjetivo, que la verdad es un producto colectivo de interacción comunicativa mediada por el lenguaje,
entonces la verdad se vuelve algo alcanzable, porque lo que tenemos entonces es que indagar por la forma en la que nosotros podemos construir una verdad. ¿En qué condiciones la construcción puede calificarse como verdadera? Y aquí entonces se articula con toda esta epistemología una teoría que ha venido ganando mucha fuerza en el derecho contemporáneo, que es la teoría de la argumentación jurídica. La naturaleza verdadera o falsa de una afirmación va a venir a depender entonces ya no de que haya una correspondencia con una realidad dada por fuera del sujeto, anterior al sujeto, sino por el conjunto de argumentos que la sustentan. Y entonces la forma como yo argumento, la forma como yo defiendo mis ideas, es lo que me puede llevar en determinado momento a afirmar que esa idea es verdadera. Chaim Perelman, uno de los grandes autores de la teoría de la argumentación, decía: cuando una persona está argumentando científicamente o cuando una persona está argumentando judicialmente, porque al final la argumentación judicial es una argumentación pseudo o cuasi científica, lo que ese científico o lo que ese operador judicial está haciendo es construyendo una argumentación, y esa argumentación se construye con un propósito específico: la persuasión. El acusador elabora una acusación y esa acusación está llena de argumentos fácticos, jurídicos y probatorios, y esa argumentación tiene un propósito específico: persuadir al juez, convencer al juez. Lo propio hace la defensa, presenta unos alegatos de apertura o unos alegatos de conclusión llenos de argumentos, dirigidos ¿a qué? A persuadir al juez. Pero el juez no se escapa de eso, porque el juez tiene que elaborar una sentencia, y esa sentencia también está llena de argumentos. Pero a diferencia de la acusación y de la defensa, la argumentación del juez tiene una pretensión mucho mayor, porque la acusación y la defensa están enfilados a persuadir a una persona o a un grupo de personas cuando el tribunal es colegiado, pero al final estamos hablando de un colectivo identificado o identificable. Cuando el juez está argumentando, lo hace como lo haría un científico, es decir, cuando el juez está argumentando en su sentencia, lo está haciendo con el propósito de convencer a un público imaginariamente ampliado. Ese es el término que utiliza Chaim Perelman. Perelman dice: hay que argumentar como si se estuviese dirigiendo a un público imaginariamente ampliado. Un público que es absolutamente heterogéneo, compuesto por personas de todas las razas, de todos los colores, de todas las ideologías políticas, de todas las religiones, de todos los estratos sociales. Y el juez tiene el desafío de construir una argumentación capaz de convencer a cualquier persona de la veracidad de sus argumentos. Por supuesto que en algunas oportunidades eso se logra y en otras oportunidades eso no se logra. Lo que debe hacer el juez es hacer su mayor esfuerzo por construir, noten ustedes, no está descubriendo la verdad, sino construyendo una verdad suficientemente argumentada, suficientemente sustentada en la lógica y en la racionalidad que se caracteriza en ese momento de la historia, para poder persuadir a cualquier persona que haga parte de ese público imaginariamente ampliado. Por supuesto que ese proceso de construcción que aboca al juez es un proceso colectivo, y aquí hay que entender que el proceso penal es un proceso adversarial, y como es adversarial es un proceso dialéctico, en el cual hay una parte que es la acusación que trae una tesis, otra parte que es la defensa que presenta una antítesis, y el juez tiene ese gran desafío de producir una síntesis de la tesis y de la antítesis. Y en ese proceso, tanto la defensa como la acusación van a darle al juez elementos de juicio, van a darle argumentos, van a darle razones. El juez acogerá algunos, desechará otros, pero todo eso se vuelve materia prima para la construcción de su propia argumentación. Y entonces al final no vamos a encontrar no vamos a descubrir los hechos, no vamos a descubrir qué fue lo que pasó. No podemos decir que esa descripción que está en la sentencia corresponde a lo que pasó. No, lo que vamos a tener en el proceso son diferentes versiones de los hechos, diferentes versiones de lo que ocurrió. La acusación va a presentar su versión, la defensa va a presentar su versión, y el juez puede acoger alguna de las versiones o construir su propia versión de los hechos.
Lo importante es que la versión que se construye como fundamento de la decisión sea una versión que se sostenga argumentativamente en términos de ser capaz de persuadir a un público imaginariamente ampliado. Ahora, aquí hay que entrar entonces en un punto muy importante y es la persuasión. Cuando se habla de la persuasión, normalmente se llega a una discusión entre la subjetividad y la objetividad. Entonces, la teoría clásica, desde Aristóteles, nos decía que la subjetividad es algo que está dentro del sujeto y que la objetividad es algo que está por fuera del sujeto. Entonces, cuando yo aludo a argumentos que no dependen de mí, sino que están en el mundo exterior, son argumentos objetivos. Y que cuando yo aludo a argumentos que dependen de mí, de mis creencias, de mis convicciones, de mis ideologías, son argumentos subjetivos. Y entonces, que el mundo de la ciencia es el mundo del objetivo y que los fundamentos científicos siempre deben ser objetivos. Esa teoría clásica, muy propia del positivismo, comenzó a desdibujarse desde el momento en que entendemos que la verdad es un proceso de construcción intersubjetiva y que las estructuras sociales colectivas influyen decisivamente en ello. Entonces, esa distinción entre el objetivo y lo subjetivo comenzó a caerse. El profesor Ludwig Wittgenstein, como uno de los principales miembros fundadores de lo que se llamó la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, la filosofía del lenguaje, en su libro sobre la filosofía de los colores, explicaba que lo que nosotros llamamos objetivo en realidad es aquello en relación con lo cual es relativamente fácil llegar a acuerdos intersubjetivos. Cuando yo le pregunto a una persona si es de día o es de noche y la persona se asoma a la ventana y me dice es de día, pareciera que eso es un dato objetivo, que la noche y el día es un dato objetivo porque no depende de mí, sino depende del exterior, del mundo exterior. Pero en realidad Wittgenstein decía, no, en realidad no es un dato tan objetivo. Detrás de eso hay una estructura epistemológica, hay una estructura de conocimiento que consistió en que a través de un acuerdo intersubjetivo en algún momento de la historia se decidió que cuando estaba el sol se llamaría día y cuando estaba la luna se llamaría noche. Entonces al final ahí hay un acuerdo intersubjetivo y al final hay una cuota de nominalismo donde arbitrariamente se llegaron a ciertos acuerdos para denominar ciertos fenómenos de determinada manera y entenderlos de determinada manera. De acuerdo con eso, lo que es objetivo es lo que es relativamente fácil acordar. Cuando podemos llegar relativamente fácil a un acuerdo intersubjetivo, decimos que eso es objetivo. En cambio, aquellos puntos en los que es difícil ponernos de acuerdo, aquellos puntos en los que es realmente complejo lograr un consenso, lo vamos a llamar subjetivo. Es lo que pasa cuando estamos frente a una obra de arte. Ponernos de acuerdo respecto de si la obra de arte es bonita o es fea, los conceptos estéticos, es muy difícil, porque a algunos les parecerá bella y a otros les parecerá fea la obra de arte. Entonces aquí la subjetividad no depende de lo que yo crea o de lo que yo piense, porque al final el elemento está fuera de mí, la obra de arte está fuera de mí. Depende de qué tan fácil podemos llegar a un acuerdo en el significado o en el sentido que le atribuimos a eso que está fuera de nosotros. Entonces piense que cuando entendemos la objetividad y la subjetividad, no en relación a que está dentro o fuera de mí, sino en relación a qué tan fácil o tan difícil es llegar a acuerdos intersubjetivos, nosotros podemos encontrar que en el proceso penal y en el proceso judicial hay datos objetivos y hay datos subjetivos. Prueba de ello son las denominadas estipulaciones probatorias que hay en muchos procesos, o la denominada fijación de la litis. En muchos procedimientos en América Latina y en el mundo anglosajón hay un momento del proceso en el que los sujetos se tienen que poner de acuerdo sobre cuál es el objeto del litigio. Y entonces en ese momento las partes se ponen de acuerdo sobre ciertos hechos o sobre ciertos datos y en cambio plantean un litigio y una controversia respecto de otros. Eso nos está demostrando que ya dentro del proceso, como proceso epistemológico, estamos reconociendo que hay ciertos datos objetivos respecto de los cuales es relativamente fácil llegar a acuerdos intersubjetivos. Si mi cliente es un director de una entidad pública y dentro del proceso la fiscalía afirma que él es un servidor público y yo como defensor estoy de acuerdo con eso y no veo sentido en discutir la condición de servidor público de mi cliente, pues podemos acordar que mi cliente es un servidor público y nos ahorramos toda la prueba que se acerca o que se pide para demostrar esa condición. ¿Por qué? Porque el dato de que él es servidor público es un dato objetivo. Y es un dato objetivo porque respecto de ese dato podemos llegar fácilmente a un acuerdo intersubjetivo.
Pero habrá otros datos respecto a los cuales es muy difícil llegar a acuerdos intersubjetivos. Y en relación con esos datos es en torno a los cuales gira el debate. Y es en relación con esos datos en los que el juez tiene que comenzar a trabajar. Teniendo esto en cuenta, aquí la actividad de producción de una sentencia, lo dice Ronald Dworkin, se parece mucho a escribir una novela. Hagan de cuenta ustedes que se trata de un momento en el cual el juez se le da la tarea de que termine una novela de 10 capítulos que ha sido escrito hasta el capítulo 9. Al juez le entregan 9 capítulos y le dicen: señor juez, escriba el 10º. Pues bueno, el juez leerá los 9 capítulos primero y tratará de escribir un capítulo 10º lo más coherente posible con los 9 capítulos precedentes. Y habrá cosas que él puede incluir dentro del capítulo 10º porque tiene un margen de discrecionalidad que le permite incluirlo guardando coherencia con los otros capítulos anteriores. Pero habrá cosas que sencillamente no puede decir en el capítulo 10º porque serían incoherentes con lo que se ha dicho en los otros capítulos anteriores. Entonces, al juez se le permite terminar de construir esa verdad dentro de ciertos límites. Eso pasa en el proceso. Al proceso llegan una serie de datos objetivos respecto de los cuales es muy fácil llegar a acuerdos intersubjetivos y el juez no puede desconocer esa realidad. Y esos datos objetivos dentro del proceso son el equivalente a los 9 capítulos precedentes de la obra que le pidimos que escribiera. Pero luego tenemos un paquete de datos que son subjetivos, respecto de los cuales es difícil ponernos de acuerdo. Ahí es donde está el capítulo 10º. Ahí es donde el juez puede terminar la novela. Ahí es donde el juez tiene incluso una capacidad creadora para desarrollar una nueva argumentación, una nueva teoría, una nueva versión de los hechos. Y entonces, por supuesto, cuanto más rica, cuanto más prolija, cuanto más detallada sean los primeros 9 capítulos, cuanta más información y más datos haya en ese capítulo, en esos 9 capítulos, mucho más pequeño será el margen de discrecionalidad del juez al terminar el capítulo 10º. Pero cuanto más vago, menos detallado, menos prolijo sean los 9 capítulos precedentes, mayor será el margen de discrecionalidad del operador judicial. Entonces, lo mismo pasa en el proceso. Cuando los datos objetivos son muchos, pues la capacidad de discrecionalidad del juez es menor. Y cuanto más datos subjetivos hay en el proceso, mayor será la capacidad de discrecionalidad del juez. Y aquí es donde juega un papel muy importante el llamado principio de presunción de inocencia. Porque llega un punto en el cual el juez se enfrenta a una circunstancia en que los datos objetivos, es decir, aquellos respecto de los cuales es relativamente fácil ponerse de acuerdo, no ofrecen suficientes elementos para poder afirmar o negar la responsabilidad del procesador. Es decir, la novela tiene tan pocos datos, tiene tan poca información, y la información que hay es tan vaga, tan ambigua, que al final el juez podría terminar la novela condenando o absolviendo, y le podría dar para los dos. Entonces, en este sentido, la norma le está diciendo: señor, cuando usted se encuentra en esta situación, usted tiene que privilegiar la presunción de inocencia. Y entonces usted tiene que decantarse por esa versión de los hechos, por esa teoría de lo acontecido, que más se ajuste a la inocencia del procesado. Entonces, sabemos que usted tiene igual oportunidad racional de decantarse por una o por la otra, pero ante esa ambigüedad, nosotros le pedimos que se decante por la que favorece al procesador. Y en esa medida comienza a aparecer realmente una lógica que orienta el sistema judicial. Entonces, para terminar este primer capítulo, me gustaría sentar entonces como pilares de esta presentación la idea de que hemos evolucionado de un concepto de verdad como correspondencia a un concepto de verdad como un constructo intersubjetivo, que el juez ya no descubre la verdad, sino que el juez construye la verdad, y que adicionalmente el proceso de construcción de la verdad no es un proceso individual como lo era en la teoría clásica, donde el sujeto interactuaba directamente con el objeto, sino que acá hablamos de un proceso colectivo en el que la fiscalía, la defensa y todos los sujetos procesales participan colaborativamente a través de un proceso dialéctico de construcción de la verdad. Ahora, dentro de esa lógica, entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el papel de la prueba? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el régimen probatorio, por lo menos en lo que la literatura precedente nos permite, nos lleva a diferenciar 3 tipos
tres conceptos muy importantes. El primero es el concepto de evidencia física. La evidencia física hace referencia a aquellos objetos materiales que contienen información sobre el delito. Y esos objetos normalmente son encontrados en la escena de los hechos. Ya se trata de una escena primaria o de una escena secundaria, pero normalmente se encuentran en la escena de los hechos. Y se trata de objetos materiales, objetos aprehensibles, sensorialmente perceptibles por los sentidos. Aquí la criminalística dice que la evidencia habla. Y bajo la lógica de que la evidencia habla, la criminalística tiene como propósito hacer hablar la evidencia. Y hacer hablar la evidencia no es otra cosa que extraerle la información que tiene el objeto. Eso es lo que hace la criminalística de laboratorio. Cuando uno recolecta evidencia y se la lleva a un gabinete forense, lo que hace el investigador de laboratorio es hacer hablar la evidencia, extraer de la evidencia la información que me dice a mí algo acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. Ese es el papel de la evidencia física. Y la evidencia física puede ser de diferente naturaleza. Tenemos microevidencia, tenemos macroevidencia. Es decir, la evidencia puede ser prácticamente cualquier objeto material que tenga información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. Pero luego esa evidencia tiene que entrar al proceso judicial. Esa evidencia tiene que entrar a ser parte de este juego de construcción de la verdad. Y para eso la evidencia se tiene que transformar en un medio de prueba. Los medios de prueba son esos medios de convicción específicamente autorizados por la ley. Cuando uno abre el Código de Procedimiento Penal, lo que uno encuentra es un catálogo de medios de prueba. Y le dicen, señor juez, usted puede basarse en este tipo de pruebas. Para usted es válido fundamentar su decisión en estos medios de prueba y solo en estos medios de prueba. Por supuesto, hay regímenes supremamente cerrados, como los regímenes propios de la Edad Media o del derecho romano, donde estábamos bajo la lógica de la tarifa legal. Entonces, la ley no solamente le dice cuáles son los medios de prueba que puede aceptarse, sino que además le dice qué valor debe darle a cada uno. Le dice cuánto vale un testimonio, cuánto vale un documento, qué importancia tiene la confesión. Por eso durante el derecho romano antiguo, las épocas del derecho romano antiguo, o durante la Baja Edad Media, o inclusive durante la época de la Inquisición, el régimen inquisitivo, la confesión era considerada la prueba reina y todo el régimen autorizaba al investigador a provocar la confesión a través de la tortura. Todo esto era un régimen probatorio muy estricto, donde no solamente se establecía cuáles eran los medios de prueba, sino qué valor dar y cómo obtenerlo. De eso evolucionamos, gracias a la Revolución Ilustrada, la Revolución Francesa, a un modelo en el que la ley nos dice cuáles son los medios de prueba, pero le permite al juez una libre valoración de esos medios de prueba, aplicando la sana crítica. Y le dice, señor, usted lo único que tiene que hacer es valorarlos todos en su conjunto. Usted no puede privilegiar los unos o los otros, usted tiene que valorarlos todos en su conjunto. Usted no puede ver solamente el árbol, tiene que también ver el bosque. Y entonces usted tiene que valorarlos aplicando ¿qué? La sana crítica, el sano juicio. Usted tiene que indagar en esos medios de prueba qué es lo que ocurrió y formarse usted mismo su propio convencimiento. Y aquí es cuando encontramos datos objetivos y datos subjetivos. Y vamos a ver esa importancia que tienen los datos objetivos en la construcción de los indicios. Ahora, cuando usted valora los medios de prueba, usted se forma una idea en su cabeza. Usted se forma un convencimiento en su corazón. Recordemos una cosa muy importante, y es que la psicología moderna nos ha enseñado que los seres humanos no actúan con base en razones. Los seres humanos actuamos con base en emociones. La lógica de la psicología contemporánea es que las personas tienen una percepción del mundo, esa percepción determina sus pensamientos determinan sus emociones y sus emociones determinan sus acciones. Por eso es importante cuidar lo que lees, porque lo que lees determina lo que piensas determina lo que sientes, y lo que sientas determina lo que haces, y lo que haces determina lo que eres. Entonces es muy importante tener claro que la relación entre la acción y la razón está mediada siempre en la psicología moderna por la emoción. Eso lo han estudiado suficientemente los expertos en marketing, que han estudiado la decisión de los consumidores o el proceso de toma de decisión de los consumidores. Eso es lo que se llama el ciclo de venta de un producto. Entonces ellos saben que la gente no compra los productos basados únicamente en la razón, sino principalmente en emociones.
y tratan de incidir en dos cosas, en la atención y en la emoción. Por eso la publicidad que ustedes ven en televisión busca esas dos cosas. Primero, llamar la atención, porque cuando llaman la atención siembran una idea en su cabeza, y al sembrar esa idea en su cabeza están sembrando las bases para una emoción, y esa emoción tiene que ser dirigida a que usted compre. Lo mismo pasa en el proceso judicial. El juez toma una decisión sobre la base de lo que siente, son sus emociones las que están involucradas. El que crea que no, simplemente no está considerando lo que es la realidad de la psicología contemporánea. Entonces, por eso algunos autores, como Chaim Perelman por ejemplo, sostienen que el proceso de razonamiento judicial no es un proceso de razonamiento, sino un proceso de racionalización. Algunos autores sostienen, por ejemplo, que el juez toma la decisión en los primeros 5 o 15 minutos, entre los primeros 5 a 15 minutos del procedimiento, del juicio, pero la toma de manera inconsciente. ¿Basado en qué? En sus emociones. Él está necesariamente afectado por sus emociones y a nivel subconsciente toma una decisión. Y el resto del procedimiento, su cerebro consciente se dedica a llenarse de ideas y de razones para poder justificar lo que él quiere decidir. En ese orden de ideas, cuando uno plantea esto, pues por supuesto que el juez se aproxima a los medios de prueba que de alguna manera le ayudan a fundamentar esa decisión, le ayudan a construir esa razón, y esa idea que él tiene en su cabeza, que está determinada por sus emociones y por sus ideas, es a lo que nosotros llamamos prueba. Por eso Fray Marino de Malatesta decía que la prueba no está en el proceso. Yo no voy a buscar la prueba en el expediente físico. La prueba no es algo que yo pueda ver o que yo pueda coger en el proceso. La prueba está en la cabeza del juez. Y esto es fundamental para poder entender la actividad probatoria y la importancia que tiene en él el indicio. Cuando vamos entonces a mirar la prueba indiciaria, vamos a encontrar que el indicio no es algo que está en el proceso. Hay algunas legislaciones que hablan del indicio para referirse a lo que se denomina evidencia física o lo que se denomina el vestigio, ¿no? Que son esos objetos materiales que están en la escena de los hechos. Desde el punto de vista técnico, la literatura no habla de indicio para referirse a eso se le llama evidencia física. El indicio, tal como se conoce desde los tiempos del derecho romano y tal como ha sido entendido a lo largo de la Edad Media hasta nuestros días, es un constructo racional. Es algo que se produce como un proceso como un ejercicio intelectual que está basado fundamentalmente en la lógica deductiva. El ejemplo que se utiliza históricamente para hablar del indicio, para explicar gráficamente el indicio, es la imagen del sujeto que ve humo detrás de la montaña. Nosotros sabemos por reglas de la experiencia que el humo es consecuencia o es causado por el fuego. Yo no necesito ver el fuego, yo no necesito ver la hoguera detrás de la montaña, pero si veo el fuego, puedo, a través de la lógica deductiva, inferir que hay fuego. Yo solamente veo el humo, pero supongo y deduzco que hay fuego, por la que la relación entre el fuego y el humo es causal. Eso es el indicio. Entonces, bajo una lógica como esa, el indicio consta fundamentalmente de tres elementos: el hecho indicador, el hecho indicado y el nexo de causalidad, que debe ser lógico y necesario. El hecho indicador esencialmente es un hecho objetivo, es un dato objetivo, y esto es importante aquí entender el concepto de objetividad. Es decir, es un dato respecto del cual es relativamente fácil llegar a un acuerdo intersubjetivo en el proceso. Y ese hecho, que es un hecho objetivo, es un dato objetivo, ¿sí?, me permite, a través de una inferencia lógica, llegar a otro hecho que no es objetivo, o a otro dato que no es objetivo y no está allí evidenciado en el proceso. El hecho indicador normalmente se fundamenta o se asienta en elementos materiales de prueba, en evidencias físicas, en medios de prueba. Entonces, lo que hace el operador judicial es que él, al observar los elementos materiales de prueba, las evidencias físicas, encuentra que hay algunos datos que son objetivos, incontestables, respecto de los cuales es muy fácil llegar a un acuerdo intersubjetivo y que cualquier persona tendría necesariamente que aceptar que es así. A eso se le denomina hecho indicador. Ahora, al analizar ese hecho indicador, aplicando la lógica de la causalidad, siguiendo las reglas de la lógica formal, yo podría, por vía de inferencia, a través de un proceso mental de deducción, llegar a otro hecho, y ese hecho se le denomina el hecho indicador. Para que el indicio sea válido como un constructo racional,
esa relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho indicado debe ser de naturaleza lógica y necesaria. Lógica en el sentido de que yo realmente pueda llegar al hecho indicado mediante un proceso de análisis deductivo del hecho indicador. Es decir, la lógica formal me debe permitir llegar del hecho indicador al hecho indicado. Y debe ser un proceso en el que se respeten las reglas de la lógica formal, que no vamos a incurrir en una falacia o en una aporía en ese proceso de deducción. Pero además, y esto es muy importante, además de ser lógico, debe ser necesario. Es decir, debe ser de tan entidad ese nexo, debe ser tan fuerte ese vínculo entre el hecho indicador y el hecho indicado, que la relación es de necesariedad. Es decir, que si yo observo el hecho indicador, lo único que yo puedo concluir es el hecho indicado. Que si yo aplico las normas de la lógica formal, lo único que voy a conseguir es el hecho indicado. Porque si esa relación es flexible, si esa relación es débil, es frágil, entonces ya nos salimos del terreno del indicio y llegamos al terreno de la sospecha, de la suspicacia. Cuando yo observo un hecho indicado, cuando yo observo el hecho indicador y comienzo a aplicar la lógica formal y encuentro que hay varias alternativas, que hay varios hechos indicados o que hay varios datos a los cuales podría llegar por vía de inferencia, entonces no estoy frente a un indicio, estoy frente a una sospecha, frente a una suspicacia. Y en esa medida ya pierde valor de convicción, pierde valor de credibilidad. Y por eso es importante que la construcción del indicio ponga el acento en esos dos elementos, la lógica y la necesidad, porque ahí es donde está la fortaleza en la convicción por parte del indicio. Ahora, cuando hablamos del indicio es inevitable hablar de las presunciones. Si uno mira lo que ha sido la teoría clásica, la literatura procesal clásica, las presunciones son básicamente de tres tipos. Nos hablan de las presunciones legales de hecho, que son presunciones que hace el legislador. En ese caso, quien realiza el ejercicio intelectual de inferencia o de deducción lógica y necesario es el legislador. Pero en las presunciones legales, que pueden ser de hecho o de derecho, hay una diferencia importante. Hay ciertas presunciones en las que el juez admite prueba en contrario, y a esas se les llama presunciones de hecho. Es decir, el juez hace un proceso de inferencia lógica y necesaria y dice, mire, si es A, se puede dar B, pero hay circunstancias que se me pueden escapar y si usted me prueba lo contrario, se lo admite. Esas son las presunciones de hecho. Las presunciones legales de hecho. Ahora, en las de derecho el juez dice, no señor, si se da A, se da B, y eso no admite prueba en contrario porque sería contra natura, iría contra toda lógica, iría contra toda racionalidad. Pero lo característico tanto de las presunciones legales de hecho como de las presunciones legales de derecho es que ambas son de naturaleza normativa, están en la ley y el que realiza el constructo es el legislador. Diferente a las presunciones judiciales, que son elaboradas por el juez. Y entonces cuando hablamos de las presunciones surge la pregunta por ¿cuál es la relación entre las presunciones y el indicio? Cuando el juez está en el proceso, ¿cómo podemos entender esa relación entre el indicio y la presunción? Pues hay muchos autores, digamos que uno podría decir que un buen sector de la doctrina dominante concluye que la relación entre el indicio y la presunción es una relación de medio a fin. La presunción es el resultado al que se llega después de caminar el indicio. El indicio es un constructo mental que realiza el juez y transita un camino desde el hecho indicador hasta el hecho indicado. Pero luego, cuando ya ha llegado el hecho indicado, esa imagen que se forma el juez de lo que pasó es a lo que se llama presunción. Entonces la presunción es ese convencimiento, es esa persuasión, es esa idea mental que se fabrica el juez gracias al indicio. Y por supuesto, esa presunción puede estar construida no en base a un indicio, sino en varios indicios. Y ahí es importante entonces entender que la presunción juega un papel muy importante como prueba. Porque si decimos que la prueba es la idea o la presunción que se hace, si decimos que la prueba es la idea o la persuasión que se hace el juez en su cabeza, entonces podemos entender que una de esas formas de persuasión o de convencimiento es la presunción. Y entonces uno podría decir, sin temor a equivocarse como lo dicen muchos autores, que el indicio es un medio de prueba y que la presunción es una forma de prueba. Repito,
el indicio sería un medio de prueba, porque es un medio de convencimiento para el juez. Y que la presunción es una forma de prueba, porque es una forma de convencimiento, una forma de representación mental por parte del juez. ¿Cómo nos ayuda eso a nosotros en el mundo de la investigación del crimen organizado? Pues miren, tiene dos grandes aplicaciones que quisiera dejar planteada en este momento. Una tiene que ver con la elaboración o la construcción de los planes de investigación. Cuando está arrancando la investigación, al operador judicial, al investigador de la Fiscalía, del Ministerio Público, de la Procuraduría, como sea que se llame en cada ordenamiento jurídico, ese funcionario tiene que elaborar un plan de investigación. Y la criminalística moderna, dentro de las técnicas de gerencia de la investigación criminal, lo primero que le dicen es, cuando usted vaya a hacer el plan de investigación, previamente lo que usted tiene que definir son las hipótesis de investigación. Usted tiene que decir qué cree que fue lo que pasó. La hipótesis de investigación no es otra cosa que un relato, una narrativa creada por el operador judicial acerca de cómo cree él o cómo se imagina él que pudo haber ocurrido el hecho punible. Eso es la hipótesis. Por supuesto, en la investigación criminal no hay una sola hipótesis, hay varias hipótesis. Y cada hipótesis da lugar a una línea de investigación, porque el operador judicial puede llegar a imaginarse varias posibilidades acerca de cómo ocurrió el hecho que está investigando. Cada una de esas imágenes que él se hace, de esas representaciones que él se hace, se denomina hipótesis y da lugar a una línea de investigación. Por supuesto, cuando hablamos de una hipótesis, la hipótesis tiene dos elementos. La hipótesis tiene un elemento que se basa en datos objetivos, es decir, en datos que son incontestables, que están ahí, sobre los cuales es relativamente fácil llegar a acuerdos intersubjetivos. Por ejemplo, el sujeto está muerto. Es un dato que no podemos discutir. Ahí está el cadáver, tenemos la necropsia médico-legal, o sea, el sujeto está muerto. Eso no está en discusión. Luego, eso es un dato objetivo. Ahora, la causa de la muerte. Eso sí puede ser discutible. ¿Qué fue lo que lo mató? Y entonces vamos a tener al lado del dato objetivo, al que podemos llamar una constante, vamos a tener un dato subjetivo respecto del cual en este momento es difícil ponernos de acuerdo y lo vamos a llamar una variable. Entonces por eso podemos decir que las hipótesis tienen constantes y variables. Las constantes son datos objetivos respecto a los cuales es fácil llegar a acuerdos intersubjetivos y las variables son datos discutibles respecto de los cuales es difícil llegar a acuerdos intersubjetivos. ¿En qué se centra la investigación? La investigación no se puede centrar en los datos objetivos, no se puede centrar en las constantes. ¿Por qué? Porque es algo que ya tenemos claro, ¿para qué perdemos tiempo? Se va a centrar la investigación en los datos que son discutibles, en los datos donde hay dudas. Entonces fíjense, ¿de dónde salen o de dónde emergen los datos duros, los datos objetivos, las constantes? Surgen fundamentalmente de la evidencia física. Al investigador, al operador judicial, al Ministerio Público le llega una evidencia y esa evidencia contiene unos datos objetivos. Esos datos objetivos, en teoría el indicio, son los hechos indicadores. Él necesita entender que esos datos son objetivos y que no tienen discusión y son sus hechos indicadores. Ahora, en el proceso de elaboración del plan de investigación, él tiene que pensar en términos causales y tratar de inferir a partir de esos hechos indicadores que emergen de la evidencia cuáles serían las consecuencias. Y eso lo va a llevar a tratar de suponer o imaginar cuáles son los hechos indicados. Pero él en este momento no tiene la certeza. Él no está seguro ni de la lógica ni de la necesariedad de la relación entre el hecho indicador y el hecho indicado que él se imagina o que supone que puede ser así. Por eso debe ordenar un acto de investigación. ¿El acto de investigación a qué se dirige? El acto de investigación se dirige fundamentalmente a esclarecer si ese hecho indicado que él se está imaginando, suponiendo, realmente existe, realmente es válido, realmente tiene lugar. Y entonces el plan de investigación se concentra en una gran cantidad de actos de investigación dirigidos a verificar la concurrencia o no de los hechos que él se imagina que pueden inferirse a partir de los hechos que ya están ahí, objetivos en el proceso. Entonces, el proceso mental de construcción del plan de investigación debe tener como guía la lógica del indicio, para garantizar la eficiencia y la eficacia de la investigación,
para que no nos desgastemos investigando cosas que no son necesarias, cosas que al final del día están ahí claras. Más bien enfoquemos nuestros esfuerzos en tratar de probar o de encontrar elementos materiales de prueba respecto de aquellos hechos que son relevantes para nosotros y respecto de los cuales no tenemos seguridad. Cuando nosotros trasladamos eso a la investigación del crimen organizado, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que los delitos que se cometen a través de estructuras organizadas en forma de empresa, organizaciones criminales, son delitos muy complejos de imputar. Porque cuando hablamos de delitos cometidos a través de organizaciones criminales, estamos hablando fundamentalmente de delitos cometidos a través de estructuras de división del trabajo. Y tenemos estructuras de división del trabajo no solamente verticales, sino también horizontales. En el plano de lo vertical, la organización criminal tiene un nivel de jerarquías, desde el cabecilla de la organización hasta el nivel más bajo, más operativo de la organización. Y hay una gran cantidad de escalones intermedios y mandos medios. Y hay unos niveles de jerarquía y subordinación en el que los mandos más altos ordenan y los mandos inferiores cumplen. Y entonces hay una distribución de roles y responsabilidades en función de esas jerarquías. Pero también hay una distribución de trabajo a nivel horizontal, donde hay diferentes niveles de especialidad, donde hay personas dentro de la organización que tienen conocimientos, habilidades y competencias especializadas, diferenciadas de los conocimientos, habilidades y competencias de otros miembros de la misma organización. Están los dedicados a las finanzas criminales, están los dedicados al manejo del recurso humano, de la gente que pase parte de la organización, están los encargados del abastecimiento, de la compra de las armas, las municiones, los precursores químicos, etc. Están también los encargados del relacionamiento de la organización con otras organizaciones. En fin, uno puede encontrar que hay áreas, divisiones, estancos que permiten encontrar áreas de especialidades dentro de la organización. Entonces, el delito, el crimen, es producto no de la acción de un solo individuo, sino de la suma de aportaciones de diferentes individuos. Y eso dificulta la imputación, porque si yo tengo a un sujeto que cometió personalmente y de propia mano la conducta típica, si yo puedo probar que este sujeto ejecutó personalmente y con sus propias manos la conducta descrita en el verbo rector, pues imputarle el delito es muy fácil. Pero cuando la conducta descrita en el verbo rector del tipo penal no es cometida por un individuo, sino por un conjunto de individuos que hacen parte de una organización creada para cometer de manera permanente y sistemática delitos, y cada uno realiza una aportación independiente, y algunos de ellos ni se conocen, porque si se conocieran, pues de pronto uno podría establecer un vínculo y hablar de una coautoría, pero hay casos en los cuales ni siquiera se conocen. El superior da la orden y la cumple un inferior al que ni siquiera conoce. Entonces, ni siquiera es viable hablar de un fenómeno de coautoría. Entonces, ¿cómo hago yo para poder imputarle responsabilidad a una persona por un delito cometido a través de una estructura organizada en forma de empresa, en la cual hay división del trabajo, en las cuales no hay flujo de comunicación o información que permita conectar a las personas, y adicionalmente a eso, donde todo es producto de una suma de aportaciones y cada uno hace aportaciones individuales a un producto final? Para poder probar eso, se necesita tener claridad sobre la estructura y funcionamiento de la empresa. Y eso solamente se logra cuando yo tengo un enfoque de macrocriminalidad. Cuando yo no estoy investigando este delito puntual, sino estoy investigando todo el fenómeno delictivo, todo el conjunto de delitos cometidos por la organización. Cuando no me enfoco únicamente en este caso específico, sino que trato de ver el funcionamiento y la estructura de la organización. Cuando yo me enfoco en la estructura, trato de verla cómo está organizada. Cómo es su arquitectura, cómo es su esqueleto, cuáles son los diferentes mandos, cómo están distribuidos, cómo están distribuidas las competencias, cómo se habla. Cuando estoy mirando el funcionamiento, estoy mirando sus procesos, estoy mirando sus procedimientos, estoy mirando cuál es la forma en la que actúa. La estructura me da una foto estática en un momento determinado, cómo está organizada. El funcionamiento no me da una foto, me da un video, es dinámico, me muestra el funcionamiento en un periodo. Yo tengo que tener enfoque de macrocriminalidad para tratar de ver las dos cosas: la estructura estática en un momento determinado y el funcionamiento dinámico en un periodo, para poder entender cómo es que funciona, cómo es el engranaje al interior de esta organización, y poder entender cuál es el rol y el papel de cada uno de los sujetos. Porque si yo logro capturar al contador de la organización y lo llevo a una audiencia ante el juez, yo tengo que convencer al juez de que este sujeto es una parte importante de ese engranaje, pero tengo que ser capaz de presentarle al juez el engranaje de toda la organización.
Y lo que pasa es que ese engranaje no es algo perceptible. Yo no le puedo tomar una foto y traérsela al juez. Yo no puedo coger ese engranaje y como si fuera una máquina y traerla y ponerla en la audiencia. No, es algo abstracto. La organización es algo abstracto que no tiene una existencia física o material. Luego, la única forma en la que yo me puedo aproximar para convencer al juez, para persuadir al juez que ese contador es una pieza clave de esa organización, es a través del indicio. Es mostrándole una gran cantidad de indicios que me llevan a una percepción, a una imagen mental de cómo funcionaba esa organización. Y esa imagen que yo le presento al juez, si yo logro convencerlo de esa imagen, es lo que lo va a persuadir a él de la responsabilidad que tiene este sujeto. Entonces, la construcción de la estructura organizacional y funcional de la organización criminal a partir de indicios es una pieza clave de la responsabilidad penal, de la forma de probar la responsabilidad penal dentro de las investigaciones con enfoque de macrocriminalidad para poder desarticular este tipo de estructuras criminales, de organizaciones criminales. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, agradezco muchísimo el espacio que me ha dado la Pan American Development Foundation. Por supuesto, estoy aquí a su disposición si es necesario hacer alguna aclaración o si es posible dar alguna ampliación sobre alguno de los temas que he tocado, pero agradezco enormemente la atención prestada.